Qué gusto poder saludarles, queridos hermanos. Reciban un gran saludo y bendiciones abundantes de nuestro Señor. Estamos creciendo en la palabra y vamos a estudiar la lección número 11, titulada Anhelo de más. Y tengo el privilegio de presentarles a quienes nos acompañan en esta ocasión. Le damos la bienvenida al pastor Alejandro Medina. Pastor Alejandro, bienvenido sea, qué gusto tenerlo con nosotros. Un placer a todos, Dios les bendiga. Ojalá podamos tener un buen estudio en esta ocasión. Gracias, bienvenidos. Gracias, pastor, y nos acompaña también el pastor David Marván. Pastor David, bienvenido seas, gracias por estar en este estudio. Muchas gracias, Pastor Enoch. Es un privilegio para mí estar nuevamente aquí. Gracias por la invitación. Esperamos que el estudio sea de gran bendición para todos nosotros. Muchas gracias. En esta ocasión les presento los 3 puntos donde analizaremos el estudio. En primer lugar, ¿para qué sirven los ejemplos? En segundo lugar, el ejemplo del descanso. Y en tercer lugar, veremos la realidad terrenal a la realidad celestial. Así que estos son nuestras tres líneas de estudio donde estaremos analizando la lección número 11, Anhelo de más. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, gracias porque nos das la oportunidad de comenzar este nuevo estudio donde queremos pedir tu bendición. Por favor, acompáñanos, guíanos, condúcenos, que tu Espíritu Santo pueda bendecirnos en este estudio. Te pedimos que seas con tu iglesia, con cada familia, en los momentos difíciles en los cuales estamos viviendo, que tu presencia, tu cuidado y tu protección nos acompañen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias por acompañarnos en este estudio. Vamos a analizar el primer punto que tiene que ver precisamente para qué sirven los ejemplos. Pastor Alejandro, la Biblia nos presenta muchos ejemplos, nos presentan figuras, nos presentan modelos, pero de pronto eso puede generar alguna discrepancia, algún problema. Pastor, ¿hay algún peligro en tener la visión basada en figuras y no en realidades? ¿Cómo es esto? Este es un tema muy importante, de enorme trascendencia cuando estudiamos la palabra de Dios, porque podemos tomar un camino equivocado al tomar un ejemplo o un modelo como la realidad y no como el símbolo a lo que se refiere. ¿Por qué decimos esto? Porque ahí en 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 6, se refiere a que estas cosas se pusieron como ejemplo, dice la Reina Valera del 95, refiriéndose a Moisés, refiriéndose a Jesús, que utilizan figuras, un lenguaje que es un lenguaje simbólico, que fueron bautizados en el mar, en el paso del Mar Rojo. Y es muy importante siempre recordar que la Biblia utiliza estas palabras, tipos en griego, para referirse a modelos que no son el original. Es decir, nosotros no vamos a pensar que Moisés fue bautizado ahí en el Mar Rojo, ¿no? Tampoco pensar que hay un lenguaje que lo debemos tomar literal. Y esto es muy importante, apreciados hermanos, porque un símbolo es un símbolo. Un modelo no se puede tomar como el original. Ese elemento es muy importante, porque el modelo es muy rico. ¿Para qué sirve un símbolo? Pues el símbolo es mucho más rico que a veces la realidad, porque sirve para enseñar. Sirve para enseñar. Si nosotros vemos una cruz hoy, vamos a decir, ¿eso qué representa? Pues representa muchas cosas. Representa el sacrificio de Cristo, el cristianismo, la historia que conlleva muchos elementos en la vida de los cristianos. A nada más utilizar una frase así llana,
en relación con el cristianismo. Los símbolos sirven para enriquecer, para ilustrar, pero no se pueden tomar como realidades, porque entonces nos metemos en un lío muy serio en el que en todas las épocas de la cristiandad hemos tenido problemas de interpretación y hoy seguimos con eso por no considerar que un símbolo tome otro tipo de situación, otro tipo de interpretación. Y si nos metemos en problemas, hermanos, hoy, por ejemplo, cuando hablamos de Apocalipsis, cuando hablamos de ahora que estamos viendo el tema del coronavirus, andamos queriendo meter símbolos que no tienen nada que ver con la realidad y los utilizamos fuera de contexto para solamente complicar el tema de la interpretación y llegar a conclusiones equivocadas. Gracias, pastor. Y pastor David, estos símbolos evidentemente ya tenemos una referencia, cumplen un propósito didáctico, ¿no? Esto es importante y la Biblia presenta muchos acerca de eso. Exactamente, Pastor Enoch. Esta lección ha sido muy interesante porque podemos ver cómo los autores del Nuevo Testamento toman historias registradas en el Antiguo Testamento como símbolos de las realidades espirituales. De esa manera pudimos ver durante esta semana que el apóstol Pablo, por ejemplo, presenta el cruce del Mar Rojo como símbolo del bautismo del creyente. Podemos ver también cómo Juan el Bautista presenta los sacrificios de animales realizados en el templo como símbolo de la redención que es efectuada a través de Cristo Jesús. También en el libro de Hebreos podemos encontrar que el apóstol Pablo también toma el sábado de la creación, la conquista de Canaán, como símbolos también del descanso que Dios otorga a su pueblo. De esa manera, durante esta semana hemos visto algunos símbolos que tienen que ver con el bautismo, con la redención, con el descanso. Y en ese símbolo del descanso, inclusive más adelante nos daremos cuenta que pudiéramos subdividirlo todavía, entrar a reposo, quienes entran a reposo, quienes no pudieron entrar en el reposo y el reposo futuro que todavía está preparado, dispuesto para nosotros. Así que esta semana ha sido de gran bendición y ojalá que podamos entender un poco más los símbolos a través del repaso de esta mañana. Correcto. Y pastor, por ejemplo, ahí en el estudio de esta semana encontramos una referencia de Éxodo 29:9, 25. Perdón, 25, ¿cierto? Que podría generar, Éxodo 25:9, que podría generar, finalmente tiene que ver con símbolos, tiene que ver con figuras, tiene que ver, y que podría generar dudas. ¿Cómo debemos guiarnos al respecto? Bueno, ahí ese es un muy buen ejemplo de lo que es una realidad celestial y una realidad terrenal. En ese pasaje dice que el Señor le pidió a Moisés, vas a hacer el santuario conforme al modelo que te voy a mostrar. Conforme al modelo. Esa palabra en hebreo también tiene que ver con un símbolo, tiene que ver con un modelo. Hay personas que piensan que esa palabra, que la interpretación castellana dicen es que tiene que ser exactamente igual lo que está en el cielo que lo que está en la tierra. Pero esa palabra se refiere a una correspondencia funcional, a un símbolo, también se puede traducir así, una correspondencia de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. El problema es que nosotros insistimos muchas veces en creer que interpretar es lo que está en el cielo a partir de lo que está en la tierra. Y tenemos que hacer exactamente lo contrario. Necesitamos interpretar lo que está en la tierra a partir de lo que está en el cielo y no al revés. Correcto. Porque entonces no nos vamos a meternos en un lío. Empezamos a decir, no, pues entonces en el cielo tiene que haber esto, tiene que haber aquello. Oye, pero nos estamos metiendo con realidades celestiales. Exacto. Y estamos queriendo interpretarlas con realidades terrenales. Y eso conlleva un problema muy serio en la perspectiva teológica por no entender el concepto del modelo, del ejemplo, del símbolo. Esos son elementos muy importantes y que a mucha gente no le causa problemas
en ese simplismo de decir, no, pues es que si está en la tierra tiene que estar en el cielo. No, Literalidad. literalmente. Ujú, Y caemos en un literalismo ujú. que más nos va a estorbar para entender las escrituras, porque eso no quiere decir la palabra de Dios. Y entonces, como decía el pastor, cuando Pablo cita los ejemplos, que también se pueden traducir como símbolos, o se pueden traducir como modelos, o correspondencias funcionales, también es válido, está diciendo, nuestros padres fueron bautizados. Fueron bautizados. Oye, pues entonces no se practicaba el bautismo. Es que pasaron por... ¿Qué quiere decir eso? Ahí se contradice la Biblia. Bueno, si lo utilizas literalmente, pues sí. Sí. No nos metemos en un berenjenal cuando queremos interpretar esta parte de las Escrituras. Y cuando dice que comieron del alimento espiritual, es decir, ¿qué queremos decir con eso? Evidentemente que son símbolos. Sí. Pero el literalismo nos estorba mucho para entender la Biblia cuando no seguimos las pautas de interpretación que la misma palabra de Dios nos está dando al utilizar los conceptos de símbolos, modelos o correspondencias funcionales. Y es que eso puede generar un caos porque se circunscribe solamente a la realidad de las personas, ¿no? Claro. Ese es un problema serio, pastor. ¿Y qué función cumplen los ritos aquí? ¿Se constituyen en un modelo, en un ejemplo, pastor Marván? ¿Cómo debemos guiarnos a través de ellos? Sí, muchas gracias, pastor. Antes de entrar allí, quiero regresar un poquito para dar un poco de énfasis. Como ya hemos mencionado, un símbolo es una ayuda didáctica, es algo que nos ayuda a comprender otra cosa. Como ya mencionaba el pastor Medina, en el relato del Éxodo del pueblo de Israel podemos encontrar que está prácticamente repleto de símbolos que nos ayudan a comprender realidades espirituales. El apóstol Pablo toma estas escrituras del Antiguo Testamento y trata de dar aplicaciones a nuestra vida actual, a nuestra vida hoy. De esa manera, en Hebreos 9:9 podemos encontrar, por ejemplo, que Pablo dice que el santuario era un símbolo para el tiempo presente. Como ya se mencionó también, al cruzar el Mar Rojo, Israel estaba dejando la esclavitud de Egipto y estaban entrando bajo la nube a una nueva vida de libertad. Ese es el símbolo, ¿no? En el Éxodo. Y nosotros podemos encontrar la realidad como lo presenta Pablo en el bautismo, que estamos dejando la vida de esclavitud bajo el pecado y entonces estamos entrando en una vida nueva en Cristo, como lo presenta en Romanos 6:4. También Pablo habla acerca del alimento espiritual, que creemos que se está refiriendo al maná, y entonces para alimentarse en el tiempo del Éxodo. Y nosotros podemos encontrar en el Evangelio según San Juan que Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida. También el apóstol Pablo toma una escritura del Antiguo Testamento diciendo que bebieron agua que salió de la roca, y entonces si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, encontraremos que Jesús también se presenta como el agua viva. Así que el apóstol Pablo lo que está haciendo es tomar escrituras del Antiguo Testamento para que nosotros podamos tener una aplicación actual de una realidad espiritual. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros para encaminarnos por los senderos correctos. Como decía el pastor Medina, no tratar de encontrar o buscar aplicaciones donde prácticamente no las hay. Y lo mismo sucede con los ritos, con los sacrificios, que a continuación veremos un momento más en el libro de Levítico, por ejemplo. Correcto. Y esto es muy importante, pastor, porque hay que entender también, pastor Medina, y hay que dar una respuesta, una explicación. Hay muchas personas que pretenden obtener toda la interpretación de esos modelos o de esas figuras. ¿Realmente tenemos todas las explicaciones completas a esos modelos o ejemplos que la Biblia presenta, pastor? No, es decir, en general tenemos interpretación de lo que significaban muchos ritos, pero algunos ritos no incluyen todas las explicaciones. Es decir,
quisiéramos saber por qué se escogieron tales animales. Y sí tenemos idea, la misma palabra de Dios nos da el contexto histórico, por qué se utilizaban tales o cuales animales, el estilo de vida o la vida social del pueblo de Israel. Pero también es cierto que había otros elementos que se tomaron de las culturas a las que ellos pertenecían. Es decir, el santuario, por ejemplo, los santuarios del pueblo de Israel son muy parecidos, el santuario es muy parecido a los santuarios cananeos y es muy parecido al santuario en Egipto. Esto luego cuando la gente se entera de eso, empieza a mosquearse o a ponerse, pero ¿cómo no puede ser? No, pues no nos podemos pelear con la historia, no nos podemos pelear con la arqueología, ahí están, es decir, sí se tomaron elementos de la cultura donde ellos existían y no sabemos todo, no tenemos todas las explicaciones que quisiéramos al respecto. Sabemos que Dios se manifiesta a la gente en el momento y en la época en la que está y toma de los pueblos para tratar de enseñarle al pueblo, a sus hijos, verdades eternas. Por eso es muy importante buscar qué significan todas esas cosas, pero tampoco podemos decir o tratar de o pretender buscar en cada ganchito, o en el caso del santuario, en cada cortina, en cada color, una interpretación, alguna enseñanza que quería decir. ¿Por qué? Porque algunos de esos elementos quizás se tomaron de los pueblos vecinos. Y eso arqueológicamente lo podemos mirar sin ningún problema. Entonces, mucho cuidado, apreciados hermanos, con pensar que todas las cosas que aparecen ahí en el caso de los ritos, tenemos las explicaciones, la mayoría sí, pero no podemos tener la soberbia de decir, no, es que entendemos todo. Tenemos muchos años estudiando la palabra de Dios y eso nos debe recordar que hay que aprender a ser humildes. Una dependencia, una progresión en relación al conocimiento. Y Pastor Marván, justo aquí hay símbolos, hay realidades que en el libro de Levítico se presentan. ¿Cómo debemos comprender, cómo debemos aproximarnos a ellas para que sean de beneficio en nuestro crecimiento? Como ya mencionó el pastor Medina, debemos tener cuidado con no tratar de dar explicación o interpretación a todos los elementos que aparecen en la escritura bíblica. ¿Cómo nosotros encontramos interpretación para ellos? Porque la misma escritura nos ayuda a entenderlo de esa manera. ¿Cuántas veces o de pronto, no sé si han escuchado, que alguien se pone a predicar acerca del santuario y decir que cada cortina tenía su significado? Inclusive una vez yo escuché que los clavos mismos y que las cosas muy mínimas tenían su significado, y a veces podemos llegar a ese extremo de pensar que todos los elementos tienen una interpretación, y debemos tener cuidado con eso. La misma escritura nos habla acerca de las interpretaciones. En Levítico capítulo 4 versículos 32 al 35, que por ahí estuvimos viendo durante la semana, nos presenta el sistema de ritos, de sacrificios, o uno de ellos, ¿no? Y por ahí nosotros podemos encontrar algunos símbolos que también podemos entender sus realidades en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, por ahí encontrábamos que el oferente necesitaba colocar sus manos sobre el cordero, un símbolo. Y nosotros podemos encontrar que en la realidad esto puede ser que debemos confesar nuestros pecados a Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según San Juan 1. También por ahí encontrábamos en símbolo que se tiene que degollar al animal. La realidad es que reconocemos que Jesús murió por nuestros pecados, fue el sacrificio realizado en favor nuestro. También por ahí encontramos en Levítico 4, 32 al 35, que el sacerdote ponía sangre sobre los cuernos del altar, y después derramaba el resto al suelo. Podemos nosotros encontrar en realidad que la sangre que Jesús derramó en la cruz tiene poder para redimirnos. Está hablando de redención allí. También por ahí se habla acerca de quemar la grosura sobre el altar. Podríamos decir entonces que debemos rendir nuestras vidas por completo a Jesús. Y por ahí también
pues veíamos que el sacerdote es quien hacía expiación por el pecado, y ya en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús es nuestro sumo sacerdote que está expiando el pecado del pueblo, del mundo, de nosotros como seguidores de Él. Así que de esa manera nosotros podemos encontrar símbolos en el Antiguo Testamento y encontrar sus realidades e interpretaciones en el Nuevo Testamento. Pero hay que tener cuidado con no tratar nosotros mismos de dar explicaciones, sino permitir que la misma Escritura sea la que nos dé las interpretaciones. Correcto. Y apreciados hermanos, seguramente a lo largo de este estudio vamos a lograr comprender el propósito de Dios, la aproximación a través de esta lección tan interesante al utilizar ejemplos, modelos que quieran grabar en nuestra mente verdades específicas en relación al verdadero reposo. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con el análisis del segundo punto de esta lección. ¿Sabías que el pastor Bullón es autor de varios libros? Conoce 2 de sus más recientes obras. ¿Cómo entender lo que pasa? Una obra en la que podemos comprender cómo hemos llegado hasta este punto, viviendo en un planeta marcado por la guerra, la muerte y la injusticia social. Además, en esta obra descubriremos hacia dónde vamos y cómo tomar las mejores decisiones. Hay respuestas. Una obra que te ofrece soluciones a las preguntas más básicas que alguna vez te has planteado. ¿Es posible ser feliz? ¿Por qué existe tanto sufrimiento? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Además, puedes encontrar recursos adicionales a los que podrás acceder a través de códigos QR. Encuentra estas 2 obras y más de 500 títulos con temáticas como salud, espiritualidad, familia, valores. Y ahora vamos a analizar el ejemplo del descanso. Y entonces, en esta sección de nuestro estudio, Pastor Alejandro Medina, ¿en qué sentido el sábado es un símbolo y un modelo? El sábado es uno de los modelos más ricos de las figuras del Antiguo Testamento, y que hoy nosotros seguimos disfrutando, sigue vigente el Santo Sábado, porque trata de enseñarnos algo. Y no debemos olvidar que también es un modelo, también es un símbolo que tiende a enseñarnos algo más. Y la lección se titula El anhelo de más. ¿Por qué queremos más? ¿Por qué buscamos, por qué queremos ser mejores? ¿Por qué pensamos que el futuro va a ser mejor, que en el reino de los cielos vamos a estar mejor de lo que estamos ahora? Porque todos en el corazón llevamos ese deseo de ser mejores y de estar mejor. Que lo que sucede en esta tierra, han pasado desgracias, ha pasado algo malo, pero hay una ilusión de estar mejor en el futuro. Y el día sábado ilustra muy bien ese deseo, ese reposo. Porque hoy nosotros vivimos en condiciones complejas, en condiciones difíciles, pero el sábado nos conduce a entrar en un reposo, dice Hebreos, capítulo 4, que es el ideal de Dios. Que es el ideal de Dios en medio de una sociedad turbulenta, en medio de una sociedad difícil, en medio de una sociedad en la que hemos pasado, sobre todo este año y medio, pues en un verdadero frenesí emocional y de cabizbajos terribles por la pandemia que tenemos. Y de pronto, cada semana nos recuerda el Señor que hay que descansar, que hay que estar en Cristo. ¿Por qué? Porque en el futuro hay un reposo, dice en la palabra de Dios, que suena a esperanza. Suena esperanza, como decir, mira, en el futuro falta entrar en un reposo extraordinario que Dios nos va a dar en todos los sentidos, y que el sábado llega a ser un modelo de salvación, de esperanza, de adoración, de libertad, que mucha gente no lo entiende, precisamente por no entender que se trata de un modelo, que el sábado ilustra elementos básicos de la salvación, que es extraordinariamente
didáctico para comprender la palabra de Dios. Por eso, la estrechísima relación entre la fe y el descanso. El descanso no se puede entender sin la fe, y la fe no se puede entender sin el descanso. Yo creo que el sábado, hoy por hoy, es uno de los mandamientos más necesarios de reflexionar, y que lamentablemente nosotros nos quedamos en el mandamiento puro y llano. Eso le pasó a los fariseos, pero necesitamos ir más allá, al significado del modelo, que es lo que nos está tratando de enseñar el Señor. Eso es muy importante y Pastor Marván, finalmente el sábado, si bien es cierto que se constituye en ese modelo, en ese ejemplo que nos traslada realidades más extraordinarias, para poder descifrar todo eso, Pastor, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, ¿no? Y creo que la lección de esta semana, al hacer esa conexión tan importante, nos está llevando en esa dirección, Pastor. Correcto, pastor. Si nosotros analizamos Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 4, nos damos cuenta que ahí se nos está haciendo prácticamente al pueblo de Dios un llamado, como ya mencionaba el pastor Medina, a perseverar en la fe, a permanecer fiel al Señor, a permanecer fiel a la palabra de Dios. En Hebreos 3 y 4 podemos encontrar que Pablo entra prácticamente de lleno con el tema del descanso, que ha sido nuestra temática durante todo el trimestre, descanso en Cristo. Y podemos, retomando la primera parte de este estudio, ver que Pablo está usando símbolos una vez más del Antiguo Testamento para que podamos entender realidades espirituales para nuestra vida actual. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, veremos que Dios prometió un descanso para el pueblo de Israel cuando entraran y poseyeran la tierra de Canaán. Sin embargo, el texto bíblico en el Antiguo Testamento nos menciona que solamente unos pocos pudieron entrar, únicamente los que creyeron, únicamente los que perseveraron. De la misma manera, hoy, para poder descansar en Cristo, debemos confiar plenamente en Él, debemos confiar plenamente en su palabra, debemos creer en sus promesas, creerlas completamente, perseverar cada día por tener una comunión con Jesús. ¿Y dónde podemos encontrar todas estas promesas? ¿Dónde podemos aprender a creer en ellas? ¿De qué manera puedo yo perseverar en ellas? Bueno, el mismo capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, nos menciona que en la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra en nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Así que para que nosotros podamos entender más claramente este asunto, necesitamos experimentarlo en nuestra vida diaria a través del descanso que Jesús puede traer a nosotros, y que cada semana, con el sábado semanal, nosotros lo podemos estar recordando y llevando a cabo en la práctica. Correcto. Pastor Alejandro Medina, qué interesante entender, comprender, pero el sábado está relacionado con la salvación, Pastor. Y más allá, ¿podemos aprender o el sábado nos enseña alguna lección de la justificación por la fe? Es muy frustrante que precisamente el sábado sea un elemento de legalismo para algunos sectores de la iglesia, de nuestra iglesia, y además los sectores evangélicos, que lo consideren como un elemento de legalismo, cuando es exactamente lo contrario. Es un modelo de salvación. El mandamiento dice, yo durante muchos años en mi vida, así me pasó, como le ha pasado a mucha gente, que yo tenía una abuela que el sábado me obligaba a, pues prácticamente, vivir como una estatua. No podía yo no hacer nada. Y si quería ir acá, si quería ir allá, no, y no, y no. ¿Por qué? Porque es sábado. Y pues para un niño es muy difícil vivir una vida así. Y resulta que un día yo me pregunté, Señor, ¿por qué yo no puedo hacer nada en sábado? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay detrás? ¿Qué quieres decir tú cuando pides que uno no haga nada el sábado? Y conforme pasaron los años, pues creo que Dios me llevó a las lecturas que tenía que hacer, hasta entender
que el sábado ilustra la justificación por la fe, cuando el mandamiento dice, no harás en él obra alguna. Es exactamente lo que sucede con la salvación. Para ser salvo, yo no puedo hacer obra alguna. Tengo que descansar en Cristo, tengo que depender de Cristo. El sábado ilustra la justificación por la fe. El hecho de decir, yo no puedo, tengo que depender de Cristo, tengo que descansar en Cristo para obtener la salvación. No por mis obras, no puedo ser salvo. Cada sábado el pueblo de Israel lo entendía, lo vivía, porque era una manera de enseñar que la salvación es por fe. El sábado era un modelo de salvación para ellos, no porque la observancia del mandamiento me diera la salvación, sino porque la observancia del mandamiento me enseñaba y me sigue enseñando que la salvación es por fe en Cristo, que no hay otro nombre por el cual yo puedo ser salvo. Y es una enseñanza práctica. No es que yo tuviera que estar como una estatua el día sábado, sino que esa inactividad en los elementos básicos de la vida me recordaba que para ser salvo yo no puedo hacer una obra alguna. Tengo que descansar en Cristo Jesús. Y entre otras enseñanzas, el sábado por eso es tan importante en el tiempo del fin. Cuando al mismo tiempo, cuando yo rechazo el sábado, cuando yo rechazo la enseñanza de Jesús y rechazo la justificación por la fe, estoy diciendo, no, yo creo que soy salvo, yo creo que yo puedo alcanzar la salvación por mi cuenta. Es imposible. Es lo que trata, una de las cosas importantes que trata de enseñarnos el sábado. ¿Cuántas lecciones aprendemos de eso, Pastor Marván? Porque aprendemos, ya lo habías mencionado, pero qué importante es la fe, no solamente en la comprensión, sino en la acción de lo que significa verdaderamente descansar en el día sábado, Pastor. Sí. Cuando estudiamos este tema de reposo futuro en Hebreos 3:4, pues algunos podrían verlo un poco confuso, como que algunos de pronto no lo alcanzamos a percibir muy bien a qué exactamente se está refiriendo. Cuando estudiamos el capítulo 4 de Hebreos, algunos podrían preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver el juramento de Dios con el sábado, con la creación? Pero hay que recordar que estamos hablando de símbolos. Una vez más, el apóstol Pablo está tomando historias registradas en el Antiguo Testamento para ayudarnos a entender verdades espirituales. Y por eso, retomando, Pablo está usando la desobediencia del pueblo por la cual no pudieron entrar a Canaán como un símbolo del rechazo de Jesús como el Mesías en la nación de Israel, por ejemplo, que también puede llevarse a cabo hoy. ¿Cuántas personas rechazan a Jesús, no creen en Él, no creen en sus palabras, en sus promesas? Aunque Dios había determinado ya desde el principio de la creación que sus hijos tendrían reposo, lamentablemente no todos lo alcanzaron. Y ese descanso prometido, ese reposo al cual nos estamos refiriendo, pues es el reposo del alma que se produce cuando nos entregamos completamente a Cristo, que tiene que ver también, está involucrado con una integración de nuestras vidas a los propósitos eternos que Dios tiene para nosotros. Y como veíamos en la lección durante esta semana, en el día miércoles, también se nos expresa en Hebreos 3 y capítulo 4 que todavía estamos a tiempo de entrar en ese reposo, pero es un llamado de urgencia, necesitamos nosotros tomar la decisión ya. Hay un plazo, de hecho, para entrar en ese reposo. Y Hebreos 3 y capítulo 4 nos menciona que ese plazo es hoy, que por lo tanto no endurezcamos nuestros corazones, que escuchemos a Jesús, que escuchemos sus palabras, que creamos sus promesas y de esa manera nosotros podamos entrar en el reposo que Cristo tiene preparado para nosotros, que es ese reposo de la salvación, en el que nosotros no tenemos que hacer nada para salvarnos, sino únicamente confiar en Él, en sus palabras, en sus promesas. Sin embargo, también entendiendo que la desobediencia ocasionó
que en el tiempo antiguo no pudieran entrar en la tierra prometida de Canaán. Por lo tanto, están relacionadas. La fe nos lleva también a una acción. Y quizás en este momento podríamos decir que esas acciones tienen que ver con nuestras decisiones. En otras palabras, quizás decir no alargar nuestras decisiones por el Señor. Hay que hacer la voluntad de Dios también obedeciéndole. La urgencia nos tiene que llevar a que nosotros tomemos decisiones ya, que tomemos decisiones hoy de entregarnos a Cristo. En todo tiempo siempre ha habido situaciones difíciles, pero sobre todo hoy es necesario que nos decidamos por el Señor. Después de esto, apreciados hermanos, el ejemplo del descanso, podemos aprender grandes cosas. Necesitamos verdaderamente fe para proyectar nuestra mente, para poder experimentar cada uno de estos detalles que son tan valiosos. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a volver con la tercera y última parte de nuestro estudio. El mundo del siglo XXI ha aprendido a creer nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Parte de esta lección de la realidad terrenal a la realidad celestial. Pastor Alejandro, en esta lección aprendemos grandes cosas, pero en primer lugar, el descanso, pastor, ¿cómo debe comprenderse? Porque finalmente este mundo habla de descanso y piensa en la inacción, piensa en la pereza. ¿De qué manera esta realidad debe ser entendida? Bueno, es que el problema con el descanso, cuando hablamos de un modelo, un símbolo en el sábado, lo entendemos mal desde el principio. Porque hay gente que piensa que el sábado es para echar la pereza, para no darle gusto y no hacer nada, absolutamente. Eso no es el sábado. Se refiere a un descanso de otra naturaleza y para concentrarse en el Señor. Desgraciadamente, cuando planteas mal desde el principio el tema, al final pues va a quedar peor. Como decía Erasmo de Rotterdam, o no me acuerdo si era Erasmo o San Tomás de Aquino, un error al principio se convierte en una catástrofe al final, ¿no? Y con el sábado pasa algo parecido. Si no entendemos el significado inicial, que se trata de un símbolo para entender mejor la salvación y no un pretexto para dar vuelo a la pereza, pues ¿cómo te lo vas a imaginar en el futuro? Mucha gente piensa que el reino de los cielos es una especie de espacio donde vas a estar sin hacer nada. Y no es así. Y de ahí viene la idea del aburrimiento. ¿De para qué vamos al reino de los cielos? Qué aburrido va a ser el reino de los cielos. No vamos a hacer nada. Y eso no quiere decir la palabra de Dios. El reposo sabático tiene que ver con la recuperación de fuerzas cada semana, tiene que ver con la comprensión de los significados que tiene el cuarto mandamiento, tiene que ver con la fortaleza emocional del ser humano. Y el reposo que Dios nos está ofreciendo al final, pues toma como modelo el reposo sabático. Es decir, el reino de los cielos no va a ser un lugar donde vamos a estar de flojos, sin hacer nada. No, es un espacio donde vamos a descansar, por ejemplo, del dominio del pecado, donde vamos a descansar del mal, donde vamos a descansar de todo el dolor y toda la desgracia que ha tenido que ver el pecado en este mundo. Y vamos a descansar en Cristo en el verdadero sentido de lo que Él quiso decir
cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y descansados, y yo os haré descansar. Es decir, el momento cumbre de la entrega al Señor, sin duda, en el reino de los cielos lo experimentaremos de una manera extraordinaria. Como aquí ya podemos tener algunas probaditas. Pero el punto es ese, que no tiene que ver con la pereza, no tiene que ver con el decir, no vamos a hacer nada. No, el reino de los cielos es un lugar de estabilidad emocional, es un lugar de realización personal, es un momento de encuentro con el Señor, y ese reposo que en la tierra estaba simbolizado, estaba modelado en un día santo, pues lo vamos a disfrutar en su plenitud en el reino de los cielos. Además, que cuando volvamos y exista este mundo, la tierra nueva, el sábado se seguirá guardando, se seguirá guardando. Correcto, correcto. Muchas gracias. Por supuesto, qué interesante resulta que ese sábado nos proyecta al descanso del dolor, del sufrimiento, de todos esos asuntos que se convirtieron en un agobio para los seres humanos en este mundo. Así que, pastor, no obstante, el sábado, el reposo especial de Dios ha estado presente desde la creación, desde la misma creación y a lo largo de la historia, y eso tiene un propósito muy importante, pastor. Correcto, cuando seguimos el orden lógico de Hebreos capítulo 3, capítulo 4, nos damos cuenta que, por ejemplo, en el tiempo de Josué no le pudo dar reposo al pueblo. Aunque entraron para descansar a Canaán, finalmente no tuvieron el reposo completo. Hebreos 4 nos está mencionando que Dios tiene preparado un reposo más, está pendiente todavía este reposo. Este reposo refleja el descanso de Dios desde el primer sábado de la historia, como lo vimos ahí en la lección y lo corroboramos en Génesis capítulo 2. Significa entonces que podemos cesar de nuestras obras para confiar en la salvación de Dios. Como ya mencionaba el pastor Medina, no es únicamente descansar para no hacer nada, sino que estamos descansando de ciertas actividades como el pecado, la maldad. En el cielo mismo, como ya mencionaba el pastor Medina, me encanta el último capítulo del conflicto de los siglos, donde menciona que toda capacidad será aumentada. El estudio continuará todavía por los siglos sin fin. Podremos construir, sembrar viñas. Nuestro conocimiento se aumentará. Habrá nuevas alturas que alcanzar. Es decir, estaremos inmersos en actividades allí. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, que es donde Pablo está tomando las historias registradas, podemos darnos cuenta que el descanso en Canaán únicamente era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, pero en este tiempo ese reposo que todavía está pendiente no únicamente es para un pueblo en específico, sino en realidad para todas las personas, para todos los que estemos dispuestos a buscar a Dios y entregarnos por completo a Él. Por lo tanto, la mejor preparación que podemos tener, pues, es tener fe en Dios, en su palabra y en sus promesas, sabiendo que podemos descansar seguramente, confiadamente en la salvación que Cristo ha realizado para nosotros. Pastor, gracias. Muchas gracias. Creo que eso es bien importante tenerlo en mente. Y Pastor Alejandro Medina, entonces, ¿de qué manera el sábado es un anticipo para la eternidad? ¿De qué manera? Y Pastor, aprovechando, gracias por la oportunidad de acompañarnos. Y después del comentario agradeceremos también las palabras finales de conclusión en su participación. Bueno, yo creo que cada sábado nos permite, el sábado semanal, nos permite vincularnos con el Padre Celestial de una manera especial. El sábado nos recuerda que en este mundo no hay judío ni griego, que todos pertenecemos a Cristo, que todos somos hermanos. Nos recuerda que no hay diferencias sociales, ni de género tampoco, hombre o mujer. El sábado se centra en Jesús, nuestro buen Señor. Y esos elementos que tiene el sábado son los elementos de la patria celestial. Por eso es un anticipo
de la patria celestial. El sábado se centra en la adoración, o debiera centrarse en la adoración, no en la normatividad, sino en la adoración al Señor, genuina, sincera, en la que nosotros nos centramos en la actividad celestial y pasamos y quitamos la mente de nuestros propios negocios. Esos son los elementos básicos en los que consiste la realidad celestial. Y el sábado nos lleva cada semana a estos elementos. Hoy tenemos un desafío, que en medio de la pandemia hemos estado adorando desde casa y sí podemos perder estos factores. Sí se pueden perder, porque con la pandemia la situación ha sido más desafiante, aunque el buen Dios ha provisto elementos o herramientas para seguir adorando al Señor desde nuestro hogar, desde donde podamos. Y yo creo que siempre es importante no perder de vista que el sábado, la realidad celestial, el origen del pecado, los símbolos, son parte de una historia, pastor. La historia de la redención, que tiene un inicio y tiene un final. Y hay que verlos a partir de esta historia. Y no sé si me puede permitir recomendar un libro. Adelante, por favor. Siempre hacemos cuando vengo. Claro. Así que quiero recomendarles esta obra, queridos hermanos. Muchos de ustedes la conocen. Quizá durante mucho tiempo no tuvimos la edición más reciente de Historia de la Redención, pero gracias a Dios tenemos en Gema la nueva edición. Ya se estuvo distribuyendo a través de las iglesias. En algún momento fue el libro del año, pero esta es una obra necesaria para que cada vez que nosotros pensemos en el reino de los cielos, en las realidades celestiales, no perdamos de vista toda la historia de la redención. Creo que de esa manera será más fácil entender la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Una excelente obra, por cierto. Y pastor Marván, entramos a la última parte de esta lección, donde necesariamente debemos hacer una reflexión de qué manera el descanso en Jesús y confiar en su gracia son suficientes en medio de un mundo que asfixia, que promueve la autosuficiencia, el trabajo arduo, el emprendimiento. ¿De qué manera contrastamos esto y aprendemos un estilo, una vida, un formato diferente, pastor? Sí, pastor, primeramente quiero ahondar en el punto que este tema de que todavía queda un reposo más en Hebreos 4, a veces se puede prestar para que algunas personas hablen diciendo o yendo en contra del mandamiento. Es que ya no se tiene que guardar el mandamiento del sábado porque, pues bueno, la escritura todavía dice que hay otro reposo más. Así que normalmente se toma este texto bíblico para que algunos comentadores vayan en contra de guardar el mandamiento. Algunos llegan a creer y a mencionar que el sábado ya quedó eliminado, que el mandamiento ya no se tiene que guardar por este reposo que todavía queda. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta, como hemos visto durante esta lección, que en realidad que quede un reposo más no está inhabilitando o eliminando el mandamiento del sábado. Al contrario, lo está enalteciendo. Porque nos damos cuenta cómo sábado con sábado semanal es una vislumbre de lo que nosotros vamos a vivir en el cielo. De tal manera que a través de eso el Señor nos está recordando y al mismo tiempo también nos está introduciendo a lo que nosotros podemos disfrutar allá. Así que, como hemos visto en alguna otra lección, el cielo no lo vamos a comenzar a vivir hasta cuando lleguemos allá. Lo podemos comenzar a vivir desde ahora, cada sábado. Y de acuerdo al comentario, pastor, que nos mencionaba, pues efectivamente vivimos en una época con una cultura en la que se valora a los que trabajan más, a los que hacen más, y de pronto vemos algunas personas, me cae muy bien porque es muy trabajador, está inmerso en actividades. Pareciera contraproducente que lo que estamos diciendo aquí pues va contra cultura.
Prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que está bien que trabajemos, que hagamos, que nos sumerjamos en actividades, pero también es importante que aprendamos a descansar en Cristo. Y esto también lo podemos llevar en la práctica cada sábado. Toda la semana estamos inmersos en actividades, pero hay un día en el que debemos de parar las actividades y descansar en Jesús. Lo mismo sucede en nuestra vida diaria, no únicamente cada sábado, sino en nuestra vida diaria. Ojalá que esta lección nos ayude para que podamos encaminarnos en forma correcta por las lecciones que el Señor quiere mostrar para nuestras vidas. Muchas gracias, Pastor Marván, Pastor Medina y apreciados hermanos. Cuando hemos estudiado en esta lección el anhelo de más, ojalá que nuestros corazones se concentren fervorosamente en aquel momento extraordinario cuando finalmente, de una vez y acabando prácticamente todo lo que hoy vivimos, podamos estar en ese sábado eterno en la presencia de Cristo Jesús. Un sábado que será diferente, un sábado que será la realidad de todo lo que hoy pudimos haber aprendido, de lo que en esta vida pudimos haber comprendido también. Que Dios nos ayude para que nuestro mayor anhelo pueda ser efectivamente encontrarnos con Él en las mansiones eternas. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en esta lección. Nos vemos en la siguiente ocasión. Soy una profesional adventista comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.